competitivo, responsable y equitativo. Y el gobierno eliminó el subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís. El incremento será de 26 centavos por galón. Esta medida se tomará desde finales de junio de este año, según han reportado las autoridades. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos ya en contacto este momento con la economista Ana Avilés, viceministra de Economía, para hablar sobre la eliminación del subsidio y también ciertos detalles, cómo se va a hacer operativa esta decisión del gobierno, cuál es el impacto, cuáles son las consecuencias. Economista, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Muchísimas gracias, Fausto. Muy buenas noches ya con todos. Buenas noches con todos los que nos escuchan. Gracias, economista. Creo que uno de los temas que nos ha quedado un poco rondando desde ayer cuando tuvimos una entrevista con uno de los representantes de los transportistas es cómo de aquí hasta finales de junio, que estamos a menos de 2 semanas, se va a establecer una base de datos para poder aplicar por un lado, no solo la eliminación del subsidio, sino la compensación al sector del transporte. Hay una base de datos ya establecida, se está trabajando en ella. ¿Cómo van a poder eventualmente depurarla? Muchas gracias, Fausto, por la pregunta. Aquí empezar comentando que esta es una medida que el gobierno ha venido trabajando técnicamente desde hace varios meses, y podemos decir alrededor de 6 meses, sobre la base de lo que se ha estructurado una metodología, no solamente para lo que sería el esquema de estabilización de precios, sino también una metodología para identificar estos beneficiarios y potenciales beneficiarios de una compensación, y diseñando este esquema de compensación que acompañe al esquema de focalización del precio de las gasolinas, para que lo pueda hacer inclusive de manera, hacer viable el mecanismo. Como mencionábamos el día de ayer en la rueda de prensa que realizamos desde el Palacio de Carondelet, el objetivo es poder encontrar la mejor solución posible a un mecanismo y a una urgencia de política pública que el Estado ha tenido desde hace muchísimos años. Esta es una decisión que el gobierno ha tomado de manera enfática, es una solución emergente, no podemos esperar, y tanto eso es que nosotros hemos tenido ya iniciado el trabajo desde hace algunos meses. En ese sentido, entonces, respondiendo a la pregunta que me hacías, Fausto, es importante rescatar que la metodología establece que la construcción de la base de datos de potenciales beneficiarios nace de los registros administrativos de muchas de las instancias competentes en materia de tránsito, es decir, parte del registro de, por ejemplo, títulos habilitantes de transportistas formales en los gobiernos autónomos descentralizados, de la matriculación y cumplimiento de obligaciones con el Estado por parte de la Agencia Nacional de Tránsito. Se hace un cruce también con información del SRI, finalmente se hacen cruces de rigor para cualquier entrega de una compensación estatal con el registro civil. Y en este sentido se obtiene una base de datos de precalificados, si se quiere, sobre los cuales se han corrido varios requisitos de ingreso o de calificación, y a lo cual se ha abierto un registro de cuenta bancaria por parte del Ministerio o frenteando, digamos, liderando el Ministerio de Transporte. Sin embargo, ya tenemos, digamos, preidentificado cuáles van a ser estos transportistas. Ahora se ha solicitado de manera mucho más abierta con la publicación ya de este link de registro, solicitándoles a los transportistas que, sobre la base inclusive de las discusiones, de los consensos con los distintos líderes de cada uno de los sectores del transporte, se pueda ya dar paso a un registro muchísimo más masivo. Como lo mencionó el ministro Luque, hasta el día de ayer ya teníamos una línea de base de registrados, pero específico, nuevamente, esto es de la cuenta bancaria. El mero registro no hace que ya sea calificado para la compensación. Tenemos toda una metodología que nos soporta técnicamente atrás. Estamos a 10 días de finales de junio y ¿tenemos un número de momento o potencial de beneficiarios? Sí, tenemos un número que está entre los 84,000 y los 85,000 potenciales beneficiarios en los 3 grupos de transporte. Ayer
el ministro Luque también lo mencionaba, y esta metodología nos ha derivado ya en una lista de potenciales beneficiarios en este número que comento. Aquí me voy a tomar también para comentar algo importante del esquema que se ha planteado y que se les ha planteado a los distintos grupos con los que se ha socializado la medida, y es que el primer corte para el primer pago de la compensación del registro de la cuenta bancaria va a ser al día 24 de junio. Sin embargo, se va a otorgar un plazo de 4 meses para que se pueda hacer el registro de la cuenta bancaria y se le pueda reconocer desde un inicio el beneficio a cada uno de los transportistas sin haber perdido la calidad. Y esto, por supuesto, siempre partiendo de que esté precalificado con toda la metodología que nos sustenta. Tienen una de las preocupaciones por parte del sector del transporte, y me refiero a los tres sectores, es que el momento en el que se les acredite este dinero, se habla de recursos estatales. ¿Cómo se va a manejar? Si no tendrán que más adelante tener alguna forma de responder por haber recibido este tipo de recursos. Y esa es una preocupación que tenían tras el planteamiento. Efectivamente, Fausto, esa fue una de las preocupaciones que el sector levantó en las distintas mesas que vino liderando el MTOP. Y aquí es importante recalcar cuál es el esquema legal y el conceptual que nos apalanca en la medida de compensaciones. Y esta es efectivamente una compensación, una transferencia monetaria que busca mitigar los efectos negativos de un incremento en los precios de las gasolinas. Por tanto, lo que hace es compensar un efecto negativo de una política pública ya tomada. Sobre esto, el esquema legal no determina que los usuarios y beneficiarios de la compensación tengan que presentar documentación, tengan que justificar el uso de estos recursos. Es una transferencia monetaria a posteriori de no podría haber una intervención de Contraloría. Así es, eso justamente hemos venido trabajando y tiene, digamos, importante recalcar lo que dijo la ministra de Inclusión Económica y Social el día de ayer. Esto tiene un apalancaje dentro del esquema de protección social que maneja el MIES. Las 11 transferencias monetarias que tiene el MIES y que las administra tienen este mismo funcionamiento. Es una transferencia monetaria por efectos de una calificación específica dependiendo del tipo de transferencia, y esto lo que hace es que el usuario recibe esta transferencia y pues es un sustento económico para sustentar, digamos, su vida. Entonces, en este sentido, la idea es que la transferencia monetaria al sector de los transportistas tiene como objetivo principal precautelar y mitigar el traslado de este incremento del costo a la tarifa, y con eso pues proteger la economía de las familias que utilizan este mecanismo de transporte. Ahora, en respecto de la compensación, también había dudas de qué hacer con quienes, porque va a haber un impacto necesariamente en las tarifas de otro tipo de transporte. Me refiero a los que utilizan ciertas aplicaciones que se han popularizado cada vez más. Evidentemente para ellos no hay ningún tipo de compensación y esto influirá en las tarifas. Bueno, aquí es importante mencionar que la base que nos lleva a poder tomar esta definición es la focalización de los esfuerzos estatales en redirigir los recursos y al segmento de la población que más lo necesita. Y el segmento de la población que más lo necesita está enfocado en aquella que utiliza estas 3 modalidades de transporte: el taxi convencional, en los sectores urbanos, las camionetas comunitarias en los sectores rurales y las tricimotos en el sector de la costa. En este sentido, lo que se pretende es justamente redirigir los esfuerzos a este grupo específico que moviliza a una cantidad de población importante, y por ende entonces protegerles a través de la protección de la tarifa. Ha habido otras experiencias, principalmente en el transporte urbano, sobre este tipo de compensaciones que lamentablemente han fracasado en el camino. ¿Qué les garantiza a quienes son o serán los beneficiarios de esta compensación? Y me refiero a la preocupación que tienen muchos de ellos de que se les pague el primer mes, el segundo quizá, y comiencen a retrasarse los pagos, como ocurre con proveedores del Estado, como ocurre con contratistas, como ocurre con cuánta gente que quiere cobrarle al Estado y realmente es un dolor de cabeza.
Ahí hemos sido muy quirúrgicos y muy cuidadosos en poder apalancar esta medida de compensaciones en la estructura del MIES, en el pago de compensaciones de transferencias monetarias por conceptos de pobreza. Y en ese sentido, ahí tenemos inclusive un soporte institucional de la experticia de poder hacerlo de manera oportuna y cumpliendo con la normativa, con las transferencias monetarias que ellos administran. Entonces, como ayer lo mencionaba la ministra, esa es la garantía de que esto va a funcionar. Los 11 bonos o transferencias monetarias que administra el MIES, todos han venido siendo pagados a tiempo y de manera oportuna y siempre cuidando el cumplimiento de la normativa. Entonces, la solución que hemos encontrado es que efectivamente podamos tener esta estructura institucional como principal soporte para garantizar que esta transferencia monetaria se dé. Complementariamente, tenemos una fuente de ingreso, si se quiere, atada en términos de que esto deviene de un incremento en el precio de las gasolinas por concepto del esquema de estabilización de precios. Por tanto, los recursos que nos dé esta medida de ajuste en precios van a ser dirigidos hacia el sector social en los componentes que se ha anunciado el día de ayer. Quizás aquí me tomo unos breves minutos también para complementar que la estrategia de compensación al sector del transporte para proteger a sus usuarios no es el único componente en materia de protección social. Estamos implementando a la par un incremento en la base de protección social a los que han sido calificados como pobres y extremo pobres por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social y la Unidad del Registro Social. Y en este sentido, entonces, podemos tener un ámbito de protección bastante más amplio en términos de redirigir los recursos justamente a quienes más lo necesitan. Ahora, viceministra, también hay la reacción por parte de los movimientos sociales y ellos anuncian una movilización para el 4 de julio, precisamente en rechazo a esta decisión del gobierno de la eliminación de los subsidios y esta compensación para ciertos sectores, excluyendo a otros sectores que de alguna forma reclaman también cierta atención por parte del Estado. ¿Qué decirles a quienes desde los sectores sociales que anuncian, como le decía, las movilizaciones, están rechazando la medida del gobierno? Entendemos que esta medida puede ser bastante sensible y ahí la invitación es que podamos dialogar y conversar sobre la base de preocupaciones reales de los distintos grupos específicos, como hemos venido comentando, por ejemplo, con el grupo de transportistas, pero no solamente, ahí se han activado varias mesas de trabajo con algunos otros actores. Un poco ahí la intención es poder escuchar justamente cuáles son estos otros problemas que pueden preocupar a estos grupos. Por ejemplo, puede ser en este caso el de los trabajadores, con el efecto de que el gobierno pueda acompañar en la solución de distintos aspectos. ¿Pero tienen alguna respuesta ya planteada o eventualmente alguna intención de desactivar estas movilizaciones? Sí, bueno, el Ministerio de Gobierno, de la mano el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el de Transporte, están gestionando ciertos espacios de diálogo también en el que nos pueda otorgar insumos sobre la base de lo cual podamos identificar posibles soluciones. Economista, antes de aquí quizás me tomo de esto, perdón, Fausto, para quizás hacer un llamado a que efectivamente esta es una decisión que puede ser sensible. Sin embargo, ha sido una de las deudas más grandes que ha tenido el Estado ecuatoriano en términos de la focalización de los recursos del Estado de manera eficiente y equitativa. Y aquí creo que el llamado es justamente a que podamos leer que los esfuerzos de apoyo estatal tienen que ser redirigidos a aquellos grupos poblacionales que más lo necesitan. La focalización de este subsidio específicamente a las gasolinas tiene un concepto por atrás, y el concepto es el de corregir una distorsión importante, que es la de la distribución inequitativa de estos recursos. Más del 53% del subsidio se destina a los estratos más altos de la población, al 20% más rico de la población. Eso, digamos, lo que deviene es que este es un subsidio altamente inequitativo y solamente el 5% de este subsidio beneficia a los más pobres. El objetivo es entonces reformar esto y redistribuir
de esto para que los esfuerzos estatales en términos de asignación de recursos puedan ser asimismo repartidos de manera equitativa. Aquí nada más por traer a colación lo que mencionábamos el día de ayer. En 14 años hemos destinado desde el Estado más de 13,000 millones a este subsidio a la gasolina extra y Ecopaís exclusivamente. Esos recursos pudieron haber sido destinados para potenciar muchísimos otros sectores, inclusive los olvidados, como por ejemplo el fortalecimiento del sector agrícola y agroindustrial, o los sistemas de salud y educación, o el desarrollo de infraestructura energética, que ahora vemos justamente las consecuencias. No quiero cerrar la entrevista sin antes preguntarle, economista Avilés, sobre el impacto que se sentirá seguramente ya respecto del gran apagón ocurrido en la tarde. ¿Tienen ya alguna evaluación previa? ¿Tienen ya alguna reacción sobre lo ocurrido esta tarde? Me refiero al impacto económico. Desde esta cartera de Estado estamos coordinando las acciones y las evaluaciones con el Ministerio Rector, que es el Ministerio de Energía, y justamente estamos a la espera de que podamos tener toda esta retroalimentación por parte de ellos. Las autoridades están totalmente desplegadas en el análisis, por tanto, yo dejo que sea el ministro del ramo que pueda entregar esta información de manera oficial. Viceministra, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Estamos pendientes, sin embargo, de la respuesta por parte de las autoridades. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Fausto. Buenas noches contigo y con todos los que nos escuchan. Gracias nuevamente a la economista Ana Avilés, viceministra de Economía, hablando sobre la eliminación del subsidio a las gasolinas extra y Ecopaís, además del sistema de compensación que se implementará desde finales de junio. Ha dicho que alrededor de entre 84 a 85 mil serían los beneficiarios de esta compensación de los sectores del transporte que se verán beneficiados con esta decisión. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando